Dios te bendiga mucho. Dice la palabra de Dios en Mateo su capítulo 8, desde su versículo 23, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, las cuales entendemos que con nuestra fuerza no lo podemos lograr. Pero lo más lindo es cuando nosotros, sabiendo que no podemos con nuestra fuerza, nosotros clamamos a aquel que sí puede resolver los problemas, Cristo Jesús. Aquí vemos en esta historia donde estos discípulos estaban en la barca con Cristo. Dice que Jesús dormía y ellos se levantó una gran tempestad de viento en el mar, de tal manera que ya la barca se estaba llenando de agua. Al ver esto, entendían que se podían morir, que se podían ahogar. Sin embargo, ellos, como sabían que Jesús estaba ahí y habían visto los milagros que había hecho Jesús, clamaron a él. ¿Por qué razón? Porque entendían que Jesús lo podía salvar. Claramente el Señor se despertó y habló al viento y al mar y prácticamente enmudecieron. Pero sin embargo, muchas veces nosotros pasamos esas situaciones y nos quedamos tranquilos, esperando que el mar nos arrope de tal manera que ya no podamos ni hablar ni levantar nuestras manos. No espere como este hombre que pedía a Dios insistentemente una ayuda, porque su casa se estaba inundando en una ocasión donde había una tormenta, de estas tormentas naturales que suceden. Había mucho viento y el mar al parecer se estaba metiendo y el agua ya estaba prácticamente ahogando la casa. El caso es que este hombre pedía gritos a Dios, que Dios le mandara una ayuda. Señor, mándame una ayuda, necesito una ayuda, Padre Santo, necesito una ayuda. Dios le mandó unas personas que venían en un bote y esa persona se resistió y dijo: no, yo no quiero ese tipo de ayuda no viene de Dios. Y las personas lo dejaron donde estaba en su casa, inundándose, y siguieron. Otra vez pasó persona en helicóptero para rescatarle. Sin embargo, esa persona dijo: no, esa no es la manera que Dios me va a salvar. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en ese mismo divareo, pensando como que Dios va a actuar conforme a nuestra forma de pensar. No. Muchas veces Dios manda las soluciones. Ahora, tú tienes que entender esa solución que Dios te manda. Pero tienes que ser sabio para entender que es Dios quien la manda. Así que yo te invito a ti a que busques de Dios. No importa la situación que tú estés pasando. Lo importante es que tú sepas identificar aquella barca que te va a salvar, aquel helicóptero que te tiró la soga para salvarte, aquellas personas que pasaron por ahí diciendo: venga, que se va a ahogar ahí, el mar se va a llevar a su casa. Usted, cuando esa persona, obviamente puede ser Dios que le está extendiendo la mano para que usted sea salvo. Dios te bendiga mucho.